Shock anafilaxia. Es un tema muy interesante. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Pues rápido nomás, chicos, por favor. Estamos en el orden en el que vamos a explicar. Ya. Valdeiglesias, Curiza. ¿Doctor empieza o lo vas a hacer? Ante todo, muy buenas tardes, compañeros todos. En esta oportunidad les voy a explicar sobre el shock anafiláctico, yo y todo mi grupo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero lo vamos a diferenciar con lo que es anafilaxia, porque shock anafiláctico es muy diferente de anafilaxia, o bueno, uno conlleva a otro. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a la definición, vamos a ver que es una condición clínica potencialmente mortal que resulta de la activación específica alérgica o no específica no alérgica de mastocitos, basófilos y otras vías inflamatorias, o ambos. ¿Cuál es la diferencia neta entre anafilaxia y shock anafiláctico? Bueno, cuando en la anafilaxia va a existir una afectación cardiovascular, por ejemplo, va a haber una hipotensión, etcétera, se va a denominar recién choque anafiláctico o shock anafiláctico. Dentro de los factores de riesgo encontramos que es el sexo femenino, las edades extremas, o sea, niños y personas mayores, personas que ya tengan asma bronquial y personas que utilicen tratamiento de bloqueadores beta-adrenérgicos. También vamos a ver que la anafilaxia va a estar mediada por diferentes elementos, como por ejemplo la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina M y activación de complementos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la fisiopatología vamos a ver que se va a clasificar de dos maneras. Por ejemplo, la clasificación por mecanismo fisiopatológico va a ser la anafilaxia alérgica, que va a ser una reacción mediada por inmunológicamente, mientras que la anafilaxia no alérgica, que va a estar mediada por otros mecanismos, ¿no? Como activación de la bradiquinina del complemento o de mastocitos y basófilos. Y el consenso, hay un consenso entre una institución, lo siento, donde lo divide en fenotipos, biomarcadores y endotipos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a tocar la segunda clasificación, que era la de fenotipos. Vamos a ver que los fenotipos se van a definir por su presentación clínica, mientras que los endotipos se van a referir a los mecanismos moleculares y celulares de las reacciones, lo que va a estar dado por los complementos. Vamos a ver 4 en sí, que son las reacciones de tipo 1, que va a estar mediada por lo que es la inmunoglobulina E o no inmunoglobulina E. Las reacciones por liberación de citocinas, que como su nombre indica, ahí van a estar presentes las citoquinas. Las reacciones mixtas, que va a ser la mezcla de las reacciones tipo 1 con las reacciones de liberación de citocinas. Y las reacciones del complemento, que va a ser activación de celular por complemento. Y bueno, a pesar de que existen diferentes, el tratamiento va a ser el mismo, o sea, se va a utilizar lo que es la epinefrina. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tocando lo que son las reacciones tipo 1, vamos a ver que van a haber detonantes, o sea, las causas normalmente van a ser alérgenos ambientales, alimentos, picaduras de himenópteros como abejas, por ejemplo, y los quimioterapéuticos. Dentro del fenotipo, que era lo que les mencioné, que era inmunoglobulina E o no inmunoglobulina E, perdón, y los biomarcadores, que van a ser los dos principales de las reacciones tipo 1, la histamina y la triftasa. Dentro de los síntomas vamos a encontrar el eritema, prurito, urticaria, disnea, náuseas y colapso cardiovascular. Hablando netamente de la histamina y la triftasa, vamos a encontrar dos tipos de histamina. Bueno, son 4, pero los más importantes es el 1 y el 2. Dentro del 1 vamos a ver que estos se van a encontrar en el músculo liso, en las células endoteliales y en el sistema nervioso central, y va a producir lo que es prurito o la secreción de mucosa nasal. También va a generar la contracción de músculo liso tanto en el tracto gastrointestinal como en los bronquios, y también la relajación del músculo liso vascular. Y por otro lado, la histamina 2, que va a encontrarse en las células parietales, en el miocardio, en los mastocitos y en el sistema nervioso central, donde se va a encargar de la contracción del músculo liso, como también los bronquios y el tracto gastrointestinal, como igual que la histamina 1, y relaja el músculo liso vascular, ¿no? Igualmente.
Respecto a la triptasa, va a ser un biomarcador por excelencia. Este se va a tomar, por ejemplo, al inicio del tratamiento y también después de las 24 horas indicadas después del tratamiento. Esta va a aumentar la secreción de las citocinas por células endoteliales, epiteliales y eosinófilos, y además va a activar el complemento, las vías de coagulación y el sistema de contacto. Bueno, vamos a ver lo que es la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina G, pero la inmunoglobulina G no es tan relevante de todas maneras porque se ha comprobado, pero en ratas, no tanto en humanos. Pero bueno, respecto a la inmunoglobulina E, vamos a ver que primero se va a dar la exposición a un alérgeno y luego se va a producir lo que es una inmunoglobulina E específica, lo que se va a llamar sensibilización. Y bueno, las exposiciones posteriores van a hacer que se forme el complejo antígeno con inmunoglobulina, antígeno o alérgeno, ¿ya? Se puede decir de las dos maneras, porque se le dice alérgeno cuando produce ya cierto tipo de síntomas y reacciones. Entonces, estos se van a unir a los receptores de la inmunoglobulina en mastocitos o basófilos y van a causar lo que es la degranulación, y también van a generar lo que son enzimas, citocinas, y va a facilitar la síntesis de mediadores inflamatorios. De cómo tal vez voy a explicar todo a forma de resumen. Y bueno, la inmunoglobulina G, que son inmunocomplejos IgG, que se van a unir a un receptor de afinidad de los macrófagos, y se va a liberar lo que es el factor activador de plaquetas en vez de la histamina, ¿no? Lo que van a causar lo que es agregación plaquetaria y la liberación de lo que es el tromboxano A2. Va a aumentar lo que es la permeabilidad vascular, también disminuye la poscarga, o sea, lo que va a generar una hipotensión, y también va a disminuir lo que es la contracción del músculo liso en la vía aérea, intestino y útero. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego vamos a encontrar la liberación de citocinas, que sus detonantes van a ser los quimioterapéuticos, los anticuerpos monoclonales, y bueno, aquí los biomarcadores van a ser el el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la interleucina 1 beta. Los síntomas van a ser fiebre, náusea, dolor, cefalea, hipotensión y desaturación, y aquí vamos a encontrar tres fases, que es primero la inactivación de la caderina. Recordemos que la caderina va a ser lo que va a generar esa adhesión de célula a célula. Entonces, luego de eso se va a producir una fuga capilar, formación de tromboplastina en superficie de monocitos, y por último se va a activar la vía extrínseca de coagulación. Bueno, respecto a las mixtas, como les dije, va a ser una mezcla entre las reacciones tipo 1 con las reacciones por liberación de citocinas. Por eso es que los biomarcadores están juntos y van a producir obviamente síntomas de ambos mencionados anteriormente, como fiebre, náuseas, dolor, cefalea, urticaria, disnea y colapso cardiovascular. Y por último, por complemento, que los detonantes van a ser medios de contraste, la vancomicina o otros fármacos, biomarcadores, que también aquí van a resaltar lo que es la histamina y la triptasa, que ya les expliqué anteriormente, y los síntomas es hipotensión, urticaria y vasodilatación. Por ejemplo, si les explico de forma resumida, vamos a tener una célula presentadora de antígenos, la cual va a detectar el antígeno por primera vez. Ya, la célula presentadora de antígenos, este es como que el primer contacto entre una célula y el alérgeno o el antígeno, ¿no? Entonces, la célula presentadora detecta el alérgeno y luego la célula presentadora de antígenos va a pasar a lo que es un ganglio linfático. Dentro del ganglio linfático va a llamar a lo que es la célula T helper, y la célula T helper, por medio de la interleucina 4 y la interleucina 21, van a generar que la célula B se convierta en una célula plasmática y secreta en sí lo que es la inmunoglobulina E, ¿no? Que va a estar preparada para el antígeno en particular en otra ocasión que aparezca. De ahí vemos cuatro fases, que son, por ejemplo, la presentación de antígeno. Hay una no inmunomediada y la otra inmunomediada. La inmunomediada es cuando utiliza, por ejemplo, las inmunoglobulinas E o G, a diferencia de la no inmunomediada, que directamente se contacta con los mastocitos o con los basófilos. Luego, lo que es la sensibilización. O sea, quiere decir que las inmunoglobulinas tienen un contacto y se unen con el alérgeno, ¿no? Entonces se forma el complejo alérgeno-anticuerpo. Al final, estos alérgenos anticuerpos se van a unir a lo que es el basófilo o el mastocito, y va a estar aquí. Se va a ir lo que es el alérgeno y se va a quedar lo que es se va a ir lo que es el anticuerpo,
el anticuerpo y se quede el alérgeno, ¿ya? Entonces, cosa que una próxima vez que aparezca el alérgeno o el antígeno, se va a generar una cascada que va la producción de histamina, leucotrienos y citoquinas, y esto se va a denominar lo que es la degranulación, ¿no? Que es técnicamente la liberación de todas estas sustancias. Y bueno, el efecto llamada, que todas estas sustancias que han sido liberadas anteriormente van a llamar a los neutrófilos, a las plaquetas y a los eosinófilos, que van a ser como mediadores secundarios. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Dentro de las causas de anafilaxia vamos a ver los alimentos, que pueden ser frutos secos, leche, huevo, pescado, mariscos, legumbres. Los fármacos, que pueden ser betalactámicos, aspirinas, AINES o también la codeína. Y bueno, entre otros vamos a ver lo que es el ejercicio, personas que tienen el frío, las vacunas, el látex y el veneno a himenópteros. Bueno, dentro de los más comunes vamos a ver que el más común es a medicamentos, luego es a alimentos, a otro, y dentro de los otros, ¿no? Que un 14% también representa lo que son los insectos. Siguiente diapositiva. Ya, los eventos atribuidos a la vacunación, vamos a ver que ciertas vacunas van a poder producir lo que es anafilaxia, ¿no? Como por ejemplo, dentro de los resaltantes es la vacuna de hepatitis B, la anafilaxia, que se va a producir de 0 a 1 hora. También la antisarampionosa, que también puede producir lo que es la anafilaxia dentro de 0 a 1 hora. Mayormente se van a dar cuenta que la anafilaxia se va a producir de 0 a 1 hora, ¿no? También lo que es el TTD o DT, que también va a producir anafilaxia de 0 a 1 hora. Y la vacuna antidiftérica, antitetánica y antipertusis, que también puede producir una anafilaxia, que también puede ser de 0 a 1 hora, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del cuadro clínico de la anafilaxia vamos a encontrar tanto afectaciones en piel, cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales y neurológicas. Dentro de las de piel vamos a encontrar lo que es la urticaria y el angiedema, que se va a caracterizar por una erupción con relieve, también una inflamación alrededor de los ojos y una inflamación de los labios, ¿no? Algo así. Y ya también cardiovascular vamos a encontrar lo que es hipotensión, arritmias, shock, que ya vendría a ser lo que es el shock anafiláctico, y bueno, lo que es un paro cardíaco. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Dentro de lo que es lo respiratorio, lo principalmente que va a resaltar es el broncoespasmo, porque esto se va a generar en personas que ya tienen asma, sobre todo. Y el edema laringio, también dentro de, hablando del tracto gastrointestinal, se pueden producir náuseas, dolor abdominal, y también dentro de lo que es neurológico se puede producir relajación de esfínteres o también una náusea cerebral, que vendría a ser como que la falta de oxígeno hacia el cerebro. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en base a lo mencionado anteriormente por mi compañera, entonces catalogamos el shock anafiláctico como una complicación, o mejor dicho, la manifestación severa o grave, ¿no? de la anafilaxia. Siguiente. Y bueno, como ya mencionaba, esto viene a ser o se produce debido a la evolución en la fase avanzada de la anafilaxia. Y esto se va a entender o traducir como un desequilibrio tanto en el aporte de oxígeno como en la demanda de oxígeno en los tejidos y en los distintos parénquimas, ¿no? Que nos puede conllevar a una hipoperfusión tisular y acompañada del daño integral a las células. Y finalmente lo que se va a obtener va a ser una falla multiorgánica, ¿no? Asociada a una tasa de mortalidad muy alta. Dentro de las manifestaciones clínicas que suele presentar un shock anafiláctico, es la presencia de una piel sudorosa, fría, pálida, así como también las venas subcutáneas, ¿no? Van a estar colapsadas, taquicardia, hipotensión o también pérdida de la conciencia. Incluso también puede venir acompañada de oliguria o anuria. Siguiente, por favor. Bueno, antes de mencionar cuáles son los componentes que también se van a ver dentro de un shock anafiláctico, se ha realizado un estudio en donde se demostró, ¿no? Que el shock, mejor dicho, se
realizó un estudio sobre las posibles causas de muerte en un shock anafiláctico. Y dentro de ellas hubo la característica clínica más predominante fue la presencia de un shock circulatorio en el 54% de los casos. Entonces, esto viene a ser una contribución, ¿no?, de gran importancia para ver cuáles son los componentes que también van a verse implicados en el shock anafiláctico. Por ejemplo, parte del shock distributivo, esto se va a deber a una vasodilatación secundaria, lo cual va a generar una liberación de mediadores. También se va a ver otros componentes del shock cardiogénico debido a una disminución en la contractibilidad miocárdica, o también en algunos casos se ha dado debido a una bradicardia que no respondía a un tratamiento. Y mientras que por parte del shock obstructivo, esto se debe a una vasoconstricción a nivel del pulmón, lo cual de cierta forma va a establecer, ¿no?, un componente obstructivo y que va a generar una reducción en el llenado del ventrículo izquierdo. Y aparte de ello, también va a haber una implicancia por parte del shock hipovolémico, porque lo que va a pasar acá es que va a haber una extravasación transcapilar del líquido plasmático, ¿no?, hacia afuera. Siguiente, por favor. Perdón. Ya. Vamos a explicar de forma sucinta cuáles son las fases del shock anafiláctico. Dentro de ellas tenemos la primera fase, la cual corresponde a un shock hiperkinético o hipercinético que cursa con una taquicardia, una disminución de la resistencia vascular sistémica, la vasodilatación arteriolar periférica, y esto va a conllevar un retorno venoso disminuido y por ende también el débito cardíaco, ¿no? Y esta fase va a estar seguida de otra hipotensiva con un shock hipovolémico, y esto se debe a la extravasación transcapilar del plasma. Y bueno, es importante tener en cuenta, ¿no?, que un manejo incorrecto y un tratamiento tardío que no sea adecuado puede conllevar a la anoxia tisular, así como también a la falla multiorgánica, y esta terminar en un shock irreversible. Aparte de ello, también es importante considerar que la anafilaxia suele ser particularmente grave en aquellas personas que tienen alguna enfermedad cardiovascular subyacente. Pero también hay estudios que demuestran que que hay una depresión profunda del miocardio en aquellas personas que se encuentran completamente sanas, no netamente en aquellas personas, ¿no?, que tienen alguna patogenia cardiovascular. Y bueno, ahora en cuanto al diagnóstico, siguiente, por favor. Principalmente va a estar dada por la historia clínica y las manifestaciones clínicas. Se han elaborado diferentes esquemas diagnósticos en donde cada signo y síntoma tiene un determinado puntaje. Bueno, y en base a esto, ¿no?, se va a realizar también el tratamiento que más se adecue a la persona o al paciente. Y esto conlleva, ¿no?, a preguntarnos o interrogarnos si se aplica también estos mismos esquemas en aquellas personas que cursan con una anafilaxia perioperatoria. Aquí la respuesta no es tajante, no es ni un sí ni un no, sino es discutible, porque el diagnóstico en estos pacientes es mucho más complicado, es más difícil. Y esto es porque las manifestaciones clínicas se van a ver enmascaradas en estos pacientes, ¿no? No se va a evidenciar fácilmente, por ejemplo, si en caso nuestro paciente esté presentando ansiedad, dolor abdominal o disnea, o por propiamente los campos quirúrgicos, ¿no? No se va a evidenciar fácilmente la presencia de manifestaciones cutáneas. Y aparte de ello, para el diagnóstico también se van a ver o se requieren, ¿no?, evidencias biológicas y evidencias alergológicas. Algunas de ellas se van a requerir realizar durante o inmediatamente después de la reacción, mientras que otras es necesario que, no es necesario que sean inmediatamente, sino dentro de 4 o 6 semanas después de la presentación. Y dentro de las evidencias biológicas inmediatas que se deben de realizar, se encuentran los niveles de triptasa sérica. La triptasa es una proteasa predominantemente liberada por los mastocitos. Y se van a presentar en dos formas, alfa-triptasa y beta-triptasa. Por lo general, en los pacientes que están sanos, la forma en la que se presenta la triptasa va a ser en forma alfa, es decir, alfa-triptasa va a estar en personas sanas, mientras que la beta-triptasa va a estar o refleja la activación de los mediadores. Y bueno, en este caso, ¿no?, en el shock anafiláctico, la beta-triptasa va a predominar y los valores que suelen encontrarse van a ser mayores a 25 microgramos litro. Y por otro lado, dentro de las evidencias que se deben revisar de forma inmediata también son los niveles de histamina sérica. Estos se caracterizan porque tienen una positividad fugaz y su vida media es de 15 a 20 minutos. Actualmente no es de gran utilidad por la positividad por su positividad fugaz,
pero y por otro lado tampoco es de gran utilidad porque va a haber una lisis espontánea, ¿no? O también mediada por los basófilos, lo cual puede interpretarse como una lectura falsa positiva. Ahora, bueno, otra de las evidencias biológicas tenemos a la inmunoglobulina E específica. Su búsqueda en suero está asociada principalmente a aquellos fármacos que tienen como componente un amonio cuaternario, ¿no? Y es por esta razón también que tiene gran utilidad para poder demostrar anafilaxias alérgicas por estos mismos agentes, o también en caso de que haya dificultad en la interpretación de una prueba cutánea que haya salido negativa. Y por último tenemos las evidencias alergológicas, que aquí se van a incluir tanto las pruebas cutáneas como el test de provocación. Aquí, como observamos la imagen, ¿no? Es parte de las pruebas cutáneas. En cuanto al test de provocación, esto, como hace referencia a su nombre, prácticamente es emplear, ¿no?, estas dosis del medicamento que probablemente haya sido el causante de la anafilaxia, pero en cantidades sucesivamente mayores. Y si es en lo posible, de ir por la misma vía por la cual se supone, ¿no?, se haya producido la anafilaxia. Y bueno, eso es todo en cuanto al diagnóstico. Ahora vamos a evaluar cuáles son las escalas que se van a clasificar la severidad del paciente y por ende dar el tratamiento más adecuado. Bueno, como ya mencionó mi compañera, acá tenemos la escala de Rinkley-Messner. Esta es una escala que nos ayuda a evaluar lo que es la gravedad de la anafilaxia. La tenemos en 4 grados, donde se presentan diferentes signos y síntomas, y gracias a esta podemos ir analizando la gravedad de esta misma anafilaxia y con esto pues ya ver la dosis, ¿no? Para no alargar el tiempo vamos a avanzar. Entonces vamos a ver primero lo que es el tratamiento primario. Vamos a ver lo que se debe hacer inmediatamente. Descubrimos pues, una reacción de anafilaxia. Para esto es importante saber que las reacciones de anafilaxia, si no son tratadas inmediatamente, pueden llegar a causar la muerte por complicaciones cardiovasculares, entre otras, ¿no? Entonces, primero el primer paso que vamos a hacer es, apenas descubramos una anafilaxia, es eliminar la causa desencadenante. Entonces, imaginemos que nuestra anafilaxia ha sido causada por algún medicamento. En caso de que sospechemos que este medicamento está causando esta reacción de anafilaxia, debemos cortar la administración de este mismo. Después vamos a asegurar lo que son las vías respiratorias y vamos a buscar lo que son angioedemas, tanto lo que son la faringe oral, los labios, la boca. Le vamos a pedir al paciente que pronuncie su nombre. Esto para poder ver si hay un edema epiglótico. Además de eso, vamos a revisar su piel en caso de que tenga urticaria o alguna otra zona de edema. El tercer paso es inyectar epinefrina intramuscular en la cara media externa del muslo. Y varios datos, esto lo sacamos del UpToDate. En el UpToDate nos menciona que mientras más nos retrasemos en inyectar esta epinefrina, más se puede complicar el paciente, más riesgo tiene de morirse. Después de esto tenemos que asegurar lo que es la correcta posición del paciente para evitar la hipoperfusión. Esto, sobre todo si el paciente no está presentando ningún angioedema, lo que vamos a hacer es colocar al paciente en decúbito y le vamos a hacer levantar los miembros inferiores. Esto para asegurarnos perfusión de los órganos nobles. Y en caso de embarazadas, vamos a colocar a la embarazada de decúbito pero izquierdo para evitar compresión de la vena cava inferior por el útero grávido, y en caso de que el paciente esté vomitando o no tolere el decúbito, vamos a pedirle que se posicione en una posición lo más cómoda posible y le vamos a hacer levantar los miembros inferiores. En cuanto al quinto paso es administrar oxígeno suplementario con un flujo de 15 litros minuto o utilizar alguna cánula, mascarilla de ventilación que nos asegure por lo menos un 70 a 100% de oxigenación. Después debemos insertar 2 catéteres intravenosos para la administración de líquidos y medicamentos, y en caso de que no podamos asegurar estos 2 catéteres intravenosos, vamos a conseguir un acceso óseo. Ahora, en adultos normotensos debemos infundir una solución salina de 0.9, y además de eso debemos tener una monitorización electrónica continua cardiopulmonar que nos muestre lo que es la presión arterial, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que es el tratamiento ya en sí. Vamos a hablar de
lo que es el tratamiento más importante y el primer tratamiento para cualquier caso de anafilaxia, que es la epinefrina. En esta vamos a ver primero lo que es su ADME, que pues esta no es efectiva por la vía oral, debido a que se absorbe bastante rápido en lo que es el tracto, se absorbe y se oxida bastante rápido en lo que es el tracto gastrointestinal y en el hígado. Lo que se prefiere para administrar esta epinefrina es una inyección intramuscular, ya que esta nos permite alcanzar niveles más altos de lo que es la epinefrina en la sangre, y a diferencia de lo que es la vía intravenosa, esta tiene menos riesgo de producir lo que son las complicaciones cardiovasculares, y a diferencia de la subcutánea, pues esta es mucho más rápida. En cuanto a la distribución, esta se distribuye por todo el cuerpo a través de la placenta, y también se ha encontrado que está presente en lo que es la leche materna. En cuanto a su metabolismo, esta es por las enzimas COMT y la MAO en el hígado y en algunos otros tejidos. Y su excreción, esta es en cantidades mínimas por la orina, pero en pacientes con feocromocitoma se ha encontrado de que hay cantidades de epinefrina que son un poco más altas de lo normal, ¿no? Y pues esta imagen es de la epinefrina en su presentación que tenemos acá en Perú. Ya. En cuanto a los mecanismos de acción de la epinefrina, este estimula el sistema nervioso simpático, especialmente a los receptores alfa y beta, disminuye la liberación de los mediadores de los mastocitos y revierte la obstrucción del flujo respiratorio en lo que son las vías aéreas superiores e inferiores, y revierte o previene en caso de que haya habido un colapso cardiovascular. Ahora, en cuanto a su acción específica para cada receptor, tenemos este cuadro de acá, donde nos muestra primero que pues funciona o actúa a nivel de transreceptores, y en todos estos actúa a modo de agonista. Entonces tenemos primero lo que es agonista de los receptores adrenérgicos alfa 1, donde va a haber aumento de la vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica, aumento de la presión arterial y disminución de lo que es el edema de mucosa. En cuanto a su acción agonista en los receptores beta 1, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del cronotropismo y aumento también de lo que es el inotropismo. Y en cuanto a sus receptores beta 2, va a actuar como agonista, disminuyendo lo que es la liberación de los mediadores de los mastocitos y basófilos. Va a haber aumento de la broncodilatación y aumento de la vasodilatación. En cuanto a sus efectos adversos, estos son bastante comunes, pero son transitorios en la mayoría de personas a las que se les inyecta la epinefrina. Entre estos vamos a tener lo que es ansiedad, palpitaciones, palidez, temblor, miedo, dolor de cabeza, entre otros. Y esto es porque pues, se activa este mecanismo de huida, pero si el paciente reposa, se calma un rato, pasan rápidamente. Pero en ocasiones raras puede haber lo que son los efectos adversos que son poco comunes, como son las arritmias ventriculares, la angina, infarto miocárdico, edema pulmonar, aumento rápido de lo que es la presión arterial y hemorragia intracraneal. Esto se debe principalmente porque ha habido un exceso de uso en la dosis de la epinefrina, o porque se ha utilizado de manera inadecuada lo que es la vía endovenosa con bolo, que no se hizo de forma rápida, sino se hizo de forma lenta, sino de forma rápida, pues por eso está causando estos efectos adversos, ¿no? Y ya, en cuanto a sus contraindicaciones, en casos graves no existe contraindicaciones absolutas, pero sí existen contraindicaciones relativas, como son las que tenemos acá. Entonces, esta no se debe dar, o está contraindicada en pacientes que están recibiendo antagonistas no selectivos de los receptores beta, porque pueden conducir a hipertensión grave, hemorragia intracraneal, entre otros. En pacientes que no se debe dar en pacientes que están recibiendo inhibidores de la MAO, porque estos bloquean el metabolismo de la epinefrina, o antidepresivos tricíclicos que prolongan la acción de esta epinefrina. También no se debe dar en pacientes que tengan algún tipo de enfermedad preexistente, como son aneurismas aórticos, hipertiroidismo, hipertensión arterial mal controlada, feocromocitoma, o tengan alguna cirugía intracraneal reciente.
Además de eso, no se debe dar en pacientes que reciben medicamentos estimulantes, como son las anfetaminas y el metilfenidato, que se usan para tratar la TDAH, y en pacientes que usan la cocaína. En cuanto a las dosis y administración de estas, vamos a ver que tenemos 3 vías. La principal, la que se usa más y la que es más preferida, es la inyección intramuscular de epinefrina. Esta es la vía preferida para la administración inicial. Como ya mencioné, esta se va a dar en la parte media externa del muslo. Y pues esta es mucho más segura que la vía endovenosa. Ahora, importante acá mencionar que la dilución por epinefrina intramuscular contiene 1 miligramo mililitro. Y entonces, acá tenemos 2 formas de administrarla. Uno es que si tenemos tiempo para realizar una dosis exacta, vamos a preferir una dosis de 0.01 miligramo kilo, siendo la dosis máxima 0.5 miligramos en una sola dosis. Y en caso de que el paciente no muestre mejoría o no esté funcionando, vamos a volver a dar esta dosis en unos 5 a 15 minutos. Y la otra, que es el autoinyector, que pues esta, si nuestro paciente pesa de 25 a 50 kilos, vamos a dar 0.3 miligramos mediante el autoinyector, o vamos a extraer 0.3 mililitros de la solución de 1 miligramo mililitro. Y si nuestro paciente pesa más de 50 kilogramos, vamos a dar 0.5 miligramos. Ahora, en pacientes obesos, el APUDES nos menciona que es importante utilizar una aguja de 1.5 pulgadas para poder atravesar bien lo que es la grasa subcutánea. Ya. El otro es la epinefrina intravenosa en vuelo lento. Esta no se usa, o no debería usarse a menudo. Solo se usa en casos específicos donde nuestros pacientes se quedan hipotensos por bastante tiempo o no están demostrando mejoría en lo que es las inyecciones intramusculares. Y también está indicada en lo que es en casos de colapso cardiovascular. Importante acá que mencionar que para casos de anafilaxia nuestra dosis va a ser de 1/10 o menos de la dosis de epinefrina intravascular que se utiliza para los paros cardíacos. Entonces nuestra dosis va a ser inyección lenta de 0.5 a 1 mililitro de la solución de epinefrina de 0.1 miligramos mililitro. Y pues esta nos va a proporcionar una dosis de 50 a 100 microgramos que se debe administrar de 1 a 10 minutos con periodos de observación de 3 minutos. Y en caso de que no esté mejorando el paciente, vamos a volver a dar una segunda dosis con estas indicaciones. El otro es la infusión continua de epinefrina intravenosa. Esto se da en pacientes que no están funcionando, en los que no funciona la inyección intramuscular y tampoco está funcionando lo que es la reanimación con fluidos agresiva, ¿no? Y para utilizar esta necesitamos una monitorización bastante rígida de lo que es la hemodinamia con aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, para esta se debe preparar soluciones de infusión. Tenemos 2 casos, que son los adolescentes y adultos, y en pacientes que han recibido ya terapia con fluidoterapia, que sea más de 4 litros. Entonces, en nuestros pacientes adultos, para preparar esta solución que vamos a pasarle por intravenoso, vamos a añadir los 10 mililitros que vienen en una jeringa de epinefrina cardíaca a una bolsa de 1 litro de solución salina normal. Y esto nos va a dar, la solución resultante nos va a dar 1 microgramo minuto de epinefrina por cada 60 mililitros hora que se esté infundiendo. Y en pacientes que hayan recibido más de 4 litros de líquidos endovenosos, vamos a añadir estos 10 mililitros de epinefrina cardíaca a una bolsa de 250 mililitros y la solución resultante nos va a suministrar 1 microgramo minuto de epinefrina por cada 15 mililitros hora que se esté infundiendo. En cuanto a la velocidad de infusión, esta vamos a iniciarla de 0.5 microgramos kilo minuto y vamos a ir aumentándola cada 2 a 3 minutos. Y esta va a aumentar de 0.05, así hasta que se mejore la presión arterial y la perfusión. En caso de que el paciente tenga colapso cardiovascular, sí es posible y es recomendado que la dosis inicial en vez de 0.1 microgramos sea de 0.2 y se infunda mucho más rápido. Ahora, en cuanto a la velocidad de infusión, esta va aumentando en la mitad de la velocidad cada pocos minutos.
Y cuando por fin logremos que la presión arterial aumente entre 10 a 15%, vamos a parar la velocidad de infusión y la vamos a mantener unos 3 a 5 minutos y vamos a observar si está mejorando o si no, para volver a aumentar esta velocidad. Ya bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablarles acerca de la anafilaxia refractaria. Según el UpToDate y también el Consenso de Resucitación de Inglaterra, la anafilaxia refractaria se define cuando cumple estos elementos, ¿verdad? Ya bueno, la anafilaxia refractaria la anafilaxia persiste tras una dosificación adecuada de la epinefrina y tras un tratamiento médico dirigido a los síntomas. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay sigue una hipotensión después de pasarle bolo de fluidos intravenosos al paciente o cuando haya un tratamiento inicial con 3 o más dosis adecuadas de epinefrina. Bueno, con respecto a su fisiopatología, vamos a tener que esta anafilaxia refractaria se puede deberse a una administración retardada o insuficiente de adrenalina. Esto más que todo se va a darse con respecto al personal médico o de salud que va a administrar la adrenalina, ya que puede calcular una mala dosis o lo va a administrar de una forma muy tardía. La segunda razón se va a deberse a que la anafilaxia está, la liberación de los mediadores de inflamación se está dando de una forma muy continua y rápida, que hace que la anafilaxia crezca de una forma más rápida. Y la tercera, que se da por medio de una taquifilaxia. Con esto nos referimos a que hay una disminución de la respuesta del cuerpo frente a la dosis de adrenalina o epinefrina administrada frente a una reacción. Siguiente. Bueno, ahora hablaré acerca de los síntomas y cofactores. De hecho, esta diapositiva está sacada de un estudio realizado por la Asociación de Anestesiología de Europa y de América. Bueno, con respecto a los síntomas, las asociaciones estuvieron recolectando casos de anafilaxia que sucedieron tanto en sus países y pues este estudio se hizo en una población de casi 12.000 pacientes. Sin embargo, cumpliendo los criterios de anafilaxia refractaria, solamente quedaron 368 pacientes, de los cuales los síntomas predominantes fueron de predominio respiratorio. Y esto se debe a que los basófilos, los eosinófilos van a generar derivados que pues van a hacer que se dé un broncoespasmo refractario frente a la adrenalina. Bueno, también va a haber síntomas como el arresto respiratorio, cardíaco y la pérdida de conciencia. Con respecto a los cofactores, bueno, de estos 368 pacientes se pudo observarse que la mayoría de estos, de hecho el 87% de estos pacientes presentaban antecedentes en su historia clínica de enfermedades subyacentes. Las más comunes fueron asma, diabetes, enfermedades de malignidad, entre otros, así como estos pacientes presentaban un tratamiento con aspirina, inhibidores de las bombas de protones o beta bloqueadores, entre otros. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, con respecto al tratamiento farmacológico para tratar una anafilaxia refractaria, a pesar que yo les mencioné que los criterios indican que pues se da anafilaxia refractaria frente a una no respuesta de la adrenalina, la sociedad o el Consenso de Resucitación de Inglaterra, así como 3 guías de práctica clínica, que también se basan en esta, determinaron que la adrenalina siempre va a ser la primera opción para toda reacción de anafilaxia. Sin embargo, su manejo va a ser muy diferente, ya que vamos a hablar acerca primeramente de la iniciación y de las dosis, que va a ser diferente. En adultos y en niños se va a comenzar con una dosis de 0.5 a 1.0 mililitros por kilogramo por hora. Esto depende de la severidad, ¿no? Si hablamos de una anafilaxia refractaria que está moderada a severa, pues la dosis va a ser de 0.5 mililitros por kilogramo por hora o 0.1 microgramos por kilogramo por minuto. Y si esta anafilaxia refractaria es severa, eso quiere decir que hay hipotensión sostenida, hipotensión persistente o hipoxia, se va a darse una dosis de 1 mililitro por kilogramo por hora. También nos dicen que esta dosis se tiene que darse cada 5 a 10 minutos. También nos dicen que si el paciente presenta taquicardia, palidez, temblores o que hay un aumento o la presión arterial se mantiene dentro de rangos normales, tenemos que suspender o reducir la dosis de adrenalina.
Bueno, también si los síntomas ya ha habido una mejoría en los síntomas, pues las dosis de adrenalina tiene que bajarse a un 50% de lo que inicialmente se ha administrado. Bueno, ahora otras guías de práctica clínica también nos mencionan el uso de vasopresores como segunda opción. Dentro de estos están la noradrenalina, terlipresina o ay, no olvidé el tercer nombre. Pero el más utilizado es la noradrenalina. Bueno, la noradrenalina es un agonista de tipo... ya, bueno, es un agonista... Ya, bueno, sí, lo que la noradrenalina va a realizar es que esta se va a unirse con esta noradrenalina se va a unirse al receptor alfa, ubicado pues en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Y pues este receptor se va a unirse a una proteína de tipo GQ, la cual pues va a aumentar la cantidad de fosfolipasa C y pues va a generar una vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a generar un aumento en el gasto cardíaco y por ende un aumento en la presión arterial, ¿no? Y bueno, la dosis de noradrenalina será de 0.1 microgramos por kilogramo por minuto mediante una infusión. Y bueno, la tercera opción es la vasopresina. Diversos estudios han demostrado que la administración de la vasopresina ayuda demasiado a los pacientes. Específicamente, esta vasopresina también va a unirse a su receptor de tipo noradrenalina vasopresina, V1, el cual va a generar la misma acción que la noradrenalina. O sea que va a aumentar la presión arterial y también el gasto cardíaco. Y también pues es utilizado porque potencia los fármacos vasoconstrictores. La dosis inicial es de 0.03 miligramos por kilogramo, pero puede llegarse a administrar hasta 0.15 miligramos por kilogramo. Específicamente, las guías nos plantean que la vasopresina puede utilizarse en 4 tipos de condiciones o en 4 pacientes, los cuales hayan pacientes que presenten una anafilaxia refractaria pues, a la adrenalina, aquellos pacientes que presenten pues, un tratamiento actual con beta bloqueadores, a los pacientes que hayan presentado una administración de epinefrina tardía o pacientes en los cuales puedan generar una isquemia miocárdica o cerebral a causa pues, de la administración de noradrenalina o adrenalina. Siguiente. Ya, bueno, el cuarto fármaco que se puede utilizar es el azul de metileno. De hecho, pues en la guía que les mencioné y UpToDate también nos mencionan que este fármaco se va a reservar en situaciones perioperatorias, en donde los pacientes puedan presentar una vasoplejía. Eso quiere decir una vasodilatación profunda. Entonces, este azul de metileno va a actuar como un agente reversor, ya que va a inhibir al óxido nítrico. Y bueno, la dosis va a ser de 1 a 2 miligramos por kilogramo en bolo y bueno, se utilizó en un tiempo aproximado de 20 a 60 minutos. Bueno, también nos dicen que hay contraindicaciones con respecto al uso de este azul de metileno. No se puede utilizar en pacientes que presentan una hipertensión pulmonar y tampoco en aquellos pacientes que hayan presentado una afectación aguda del pulmón. Y bueno, también con respecto a sus contraindicaciones, pues no se debe utilizar con los agentes serotoninérgicos. Como quinto fármaco o alternativa tenemos al glucagón, que específicamente está reservado a pacientes que presenten un tratamiento con beta bloqueadores, ¿no? El glucagón, pues, se va a darse una dosis de 1 a 2 miligramos por vía endovenosa o puede darse en una infusión continua de 5 a 15 microgramos por minuto o de 0.3 a 1 miligramo por hora. Siguiente. Ya, bueno, con respecto al manejo inicial del ABCD, bueno, ya les hablé acerca del manejo farmacológico. Sin embargo, el manejo farmacológico también tiene que estar dado de forma simultánea con el manejo de la vía aérea, de la transfusión de líquidos, entre otros, ¿no? Bueno, primero nos indican que si el paciente presenta un paro cardíaco, se tiene que llamar al personal que va a realizar la reanimación. Pero primero tenemos que asegurar pues, la vía aérea y también que haya una buena oxigenación dentro del paciente. Con respecto a la vía aérea, pues nos menciona en la guía que si existe una obstrucción parcial, de esta se tiene que darse una dosis de adrenalina nebulizada de 5 mililitros o 1 miligramo por mililitro. Y bueno, con respecto a la oxigenación, en pacientes que presentan una reacción anafiláctica,
localizada, regional, pues se tiene que administrarse oxígeno mediante una mascarilla de alto flujo o Venturi. Sin embargo, en pacientes que presentan una reacción anafiláctica generalizada, lo más recomendable sería una intubación endotraqueal. Bueno, pero si el paciente presenta un broncoespasmo severo o persistente, nos plantean que lo más recomendable sería administrar pues ipromuro de hipratropio o salbutamol nebulizado con oxígeno, o también considerar el salbutamol por infusión endovenosa o aminofilina. Ya, bueno, ahora hablaremos acerca de la reposición de fluidos. Lo que pasa en la anafilaxia es que hay una redistribución de líquidos. De hecho, 1/3 del plasma sale del espacio intravascular al espacio intersticial, y por ende, pues el paciente entra pues también en una hipotensión. Tenemos que asegurar una vía periférica, o sea, por la vía endovenosa vamos a reponer los líquidos. La primera opción siempre va a ser cloruro de sodio al 0.9%. Sin embargo, si el paciente presenta una hipotensión persistente y no responde a esta transfusión, pues nos plantean que podemos utilizar cristaloides a una dosis de 20 mililitros por kilogramo. Pero estos cristaloides no tienen que tener glucosa. Esta administración de cristaloides se da para evitar que pues, se dé una hipercloremia causada por cloruro de sodio. Y bueno, si el paciente sigue sin responder a los cristaloides, la segunda opción sería coloides o expansivos plasmáticos con dosis de 10 mililitros por kilogramo. Y bueno, este es un esquema resumen de lo que hablamos del tratamiento de la anafilaxia en sí. Y este sería un esquema de la anafilaxia refractaria, que es todo lo que yo mencioné. Ahora continuaremos con el tratamiento secundario, que en sí va a ser un complemento al tratamiento primario que ya han venido mencionando mis compañeros. Empezaremos con los broncodilatadores, que como acabo de mencionar es complementario al tratamiento primario, que es la epinefrina o la adrenalina. El broncodilatador más utilizado para el caso de shock anafiláctico es el albuterol, o también conocido como salbutamol, que en sí este fármaco, los fármacos beta-adrenérgicos van a actuar estimulando la enzima adelinato ciclasa, que actúa impidiendo la formación de 3.5 AMP cíclico a partir del ATP. Y bueno, el AMP cíclico formado de esta manera va a intervenir en las respuestas celulares, impidiendo que el acetilcolina funcione funcione bien, y lo que va a permitir que el bronquio se mantenga dilatado. Este fármaco va a actuar a nivel del músculo liso del bronquio, haciendo que se pueda hacer una broncodilatación. En cuanto a su vía de administración, se puede dar por vía inhalatoria, nebulizado o oral. Inhalatoria 180 microgramos, 2 inhalaciones cada 4 a 6 horas, ya que este fármaco no va a tener una vida prolongada, generalmente va a durar su efecto de 4 a 6 horas. Nebulizado se administra de 2,5 miligramos por vía inhalatoria oral de 6 a 8 horas durante 5 a 15 minutos, y oral de 2 a 4 microgramos por cada 6 a 8 horas. En cuanto a los RAMs que nos puede provocar el salbutamol, son temblores de músculo esquelético y también efectos cardíacos como taquicardia o palpitaciones, ya que el albuterol no va a disminuir el potasio en la sangre. Siguiente, por favor. Como ya mencionaba, para el shock anafiláctico, los broncodilatadores son un tratamiento complementario a la epinefrina, ya que estos no van a ni aliviar ni prevenir el edema mucoso en las vías respiratorias que se da cuando hay un shock anafiláctico. Para esto es necesario el 1-alfa adrenérgicos, como la epinefrina. Y bueno, en caso de broncoespasmo sin hipotensión arterial, se va a dar por vía inhalatoria una dosis media de 1 o 2 puff de salbutamol o nebulización con adrenalina, y si hay una respuesta refractaria o en pacientes con síntomas severos, un bolo endovenoso de 100 a 200 microgramos de salbutamol, y si es necesario una infusión continua de 5 a 25 minutos.
Ya, ahora vamos a continuar con otro tratamiento secundario como los corticosteroides. Los corticosteroides se van a administrar generalmente para este tratamiento, sin embargo no hay evidencia de su beneficio. Para empezar, los corticosteroides van a tener una instalación lenta, es decir, que no nos va a ayudar a aliviar los tratamientos, los signos ni síntomas del inicio. Y en sí se va a usar para evitar reacciones bifásicas o prolongadas que suelen ocurrir en algunos casos de anafilaxia. Sin embargo, como mencioné, no hay evidencia certera de esto. Siguiente. Ya. Los corticosteroides más utilizados para el shock anafiláctico son la hidrocortisona, metilprednisolona y dexametasona. La hidrocortisona, en cuanto a su mecanismo de acción, este va a tener una acción antiinflamatoria que se debe a su efecto sobre las proteínas inhibidoras de la fosfatasa A2S, también conocida como lipocortina. Las lipocortinas a su vez van a controlar las biosíntesis de los mediadores potentes de la inflamación, tales como las prostaglandinas y leucotrienos, mediante la inhibición de la liberación de la molécula precursora del ácido araquidónico. En sí, la hidrocortisona lo que va a hacer es bloquear el efecto del ácido araquidónico. En cuanto a su vía de administración, este se puede administrar por vía oral, tópico, intravenoso y muscular. En cuanto a la vía intravenosa, que es lo más importante, se administra de 100 a 200 microgramos al día, dividido en varias dosis, y se puede aumentar en una situación aguda o de urgencia de 50 a 100 microgramos por kilogramo, máximo 6 gramos al día. Y bueno, en cuanto a sus RAMs, van a estar más relacionados a la piel, como prurito, atrofia de la piel, dermatitis o hipopigmentación. También tenemos a la metilprednisolona, que en cuanto a su mecanismo de acción, interacciona con receptores citoplasmáticos intracelulares, y una vez formado el complejo receptor glucocorticoide, este va a penetrar el núcleo y ahí va a interactúa con las secuencias específicas del ADN, que estimula o reprime la genética del ARN mensajero, que van a codificar la síntesis de determinadas proteínas de los órganos diana. En cuanto a su vía de administración, la dosis que se da es de 0,5 a 1 gramo al día por 3 o 5 días consecutivos y administrado en forma de infusión endovenosa en un lapso de 3 a 6 horas. Y sus RAMs va a provocar malestar estomacal, irritación estomacal, vómitos, cefaleas, incluso hasta depresión. Siguiente. Y la dexametasona. En cuanto a su mecanismo de acción, estos atraviesan la membrana celular y se unen a un receptor glucocorticoide. El complejo se mueve hacia el núcleo, donde suprimirá y estimulará la transcripción, y esto conduce a una reducción de mediadores proinflamatorios. Existe una reducción de alza de los mediadores antiinflamatorios que en última instancia va a reducir la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. Su vía de administración se va a administrar de 40 a 100 microgramos de dexametasona por vía endovenosa, y se puede repetir esta dosis después de 12 horas o administrar de 16 a 40 microgramos cada 6 horas durante 2 a 3 días, y puede provocar los efectos adversos: sarpullido, problemas de visión, resfrío o infecciones de larga duración. Bueno, acá tenemos un cuadro que compara en sí la hidrocortisona, metilprednisolona y la dexametasona. Para empezar, podemos ver que la hidrocortisona va a tener un menor potencial antiinflamatorio en comparación con la metilprednisolona y dexametasona, y que este se va a dar a una mayor dosis. Lo que quiere decir es que a una mayor dosis de hidrocortisona va a tener un menor efecto antiinflamatorio a comparación de la metilprednisolona y dexametasona. Es por esto que también en los shocks anafilácticos se da más metilprednisolona que hidrocortisona, aparte de que su duración es intermedia a comparación de la hidrocortisona, que dura de 8 a 12 horas.
Y la dexametasona tiene una duración de acción mucho más larga, ¿no? De 36 a 72 horas. Un punto importante acá, teniendo en cuenta estas comparaciones, es que se prefiere dar metilprednisolona, ya que la hidrocortisona va a tener una mayor potencial de retención de sodio y también una mayor pérdida de potasio, provocando hipopotasía. Siguiente, por favor. Ya bien. Otros agentes complementarios a los broncodilatadores y a los glucocorticoides también son los antihistamínicos, H1 y H2. Estos suelen utilizarse como terapia secundaria a la epinefrina. Cabe mencionar que hasta el momento no se encontró ningún otro sustituto equivalente que sea más o menos parecido a la acción de la epinefrina. Entonces no es recomendable administrarlos como tratamiento inicial y mucho menos como tratamiento único, ya que funcionan más como terapia sintomatológica, sobre todo con los síntomas dermatológicos como son la urticaria y la picazón. Sin embargo, no van a tener efecto, no van a aliviar, ¿no?, la obstrucción de las vías aéreas superiores o inferiores, tampoco la hipotensión y tampoco se conoce que inhiban la liberación de los mastocitos o los basófilos. Siguiente, por favor. Entre los antihistamínicos H1 y H2, para el shock anafiláctico sirven los de la primera generación y los de segunda generación. La diferencia es que los de primera generación suelen causar una sedación más significativa, en cambio los de segunda generación tienen la ventaja de ser menos sedantes que los de la primera. Es conocido para el shock, para el tratamiento del shock, la difenhidramina como agente de primera generación. La dosis en adultos es de 25 a 50 vía endovenosa por 5 minutos, se debe repetir de 4 a 6 horas hasta llegar a una dosis diaria máxima de 400 miligramos cada 24 horas. Y en niños es similar, solo que cambia que se administra 1 miligramo por kilogramo, como máximo 50 miligramos por 5 minutos. Es importante también mencionar que la administración intravenosa excesivamente rápida puede aumentar la hipotensión. En cuanto a la cetiricina, está disponible en formulaciones intravenosas y orales, sin embargo se prefiere administrar de forma endovenosa, de forma oral si en caso el paciente es consciente, no tiene riesgo de obstrucción o aspiración, y en caso de que... La cetiricina en adultos se puede administrar 10 miligramos por vía intravenosa en 1 a 2 minutos, en niños de 6 a 11 años, 5 o 10 miligramos por vía endovenosa, y de 6 meses a 5 años, 2,5 miligramos por vía endovenosa. Siguiente, por favor. Entre los antihistamínicos H2 se suelen utilizar la ranitidina y la famotidina. Esto en combinación a los antihistamínicos H1, ya que se conoce que mejora el efecto y tienen cierto alivio adicional a la urticaria. La ranitidina en adultos, 50 miligramos vía endovenosa cada 6 a 8 horas, y en niños 1 miligramo por kilogramo endovenoso cada 6 a 8 horas también. La famotidina en adultos, dosis de 20 miligramos cada 12 horas vía endovenosa, y en niños de 0,25 miligramos por kilogramo hasta llegar a un máximo de 20 miligramos dosis cada 12 horas. Se debe infundir al menos durante 2 minutos. El glucagón para pacientes que toman betabloqueantes. Se conoce que el tratamiento con bloqueadores beta y los solos o añadidos con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina están asociados a una anafilaxia más grave. Entonces, el glucagón se utiliza en caso de que el paciente sea refractario a la epinefrina. Se puede administrar ya que tiene efectos sinotrópicos y cronotrópicos que no están mediados por receptores beta. Otras consideraciones que debemos tener es que una administración rápida de glucagón puede inducir el vómito, así que se sugiere la protección de vías respiratorias. En caso de que el paciente esté inconsciente, se puede poner en decúbito lateral. Las dosis en adultos es 1 a 5 miligramos en bolo intravenoso lento durante 5 minutos, seguido de una infusión de 5 a 5 microgramos por minuto hasta lograr el efecto deseado. Y en niños de 20 a 30 microgramos en bolo intravenoso lento durante 5 minutos. Puede ir seguido de una infusión de 5 a 15 microgramos por minuto según el efecto, es decir, no está basado en el peso.
Bueno, para culminar la exposición, aquí tenemos un caso clínico, que en este caso es sobre el shock anafiláctico a la lidocaína, ¿no? Bueno, como una introducción, tenemos que tener en cuenta, o recordar un tema que ya hemos tocado, que serían los analgésicos locales. Y bueno, sobre este recordar 3 puntos importantes, ¿no? Uno, que es ampliamente utilizado, especialmente en lo que son procesos quirúrgicos y procesos de rutina, para aliviar o prevenir el dolor. Y bueno, a pesar de que se utilizan ampliamente, esto es muy raro que generen una hipersensibilidad o una reacción alérgica, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta de que, de acuerdo a su división, que son las aminas y los ésteres, las aminas son el grupo del que menos se tiene información sobre lo que vendrían a ser reacciones anafilácticas o shock anafiláctico como tal. Es por eso que vamos a presentar este caso, porque es un caso extremadamente raro que se da en menos del 1% de la población. Bien, como presentación del caso clínico tenemos a un paciente masculino de raza blanca de 43 años de edad, cuyos antecedentes son una enfermedad respiratoria exacerbada por AINES y una poliposis nasal, ¿no? Bueno, ¿cómo ocurre el episodio? Bueno, básicamente el paciente fue sometido a lo que vendría a ser una endoscopía nasal de rutina, en la cual recibe lo que vendrían a ser 2 pulsaciones de 20 miligramos de lidocaína intranasal, o también denominada la silocaína spray, ¿no? Esto con el fin de controlar lo que vendría a ser uno de sus antecedentes, que era la poliposis nasal, ¿no? El paciente a los pocos minutos de haber recibido esta dosis presenta un cuadro clínico característico que vendría a ser eritema generalizado, rinoconjuntivitis, disnea, tos, vómitos, mareos, hipotensión, taquicardia y hipoxemia. Ya. Bueno, dentro de lo que es el manejo, se utiliza un manejo, como mis compañeros ya mencionaron, una combinación de un manejo inicial con un manejo secundario, en donde tenemos la administración de epinefrina intramuscular, utilizando una dosis de 0.5 miligramos por kilo del paciente, no especificaba el peso del paciente. También se utiliza lo que es fluidoterapia intravenosa, la clomastina, que es un antihistamínico H1, sí, y la metilprednisolona, que es un grupo bueno, es un corticoide, pero es especial porque utiliza tanto lo que vendría a ser, es una combinación de mineralocorticoide con un glucocorticoide, y el salbutamol, ¿no? Que en este caso se utiliza como broncodilatador, acompañado de lo que vendría a ser una oxigenoterapia. Dentro de lo que vendría a ser el laboratorio, el paciente presentó una tasa sérica de 26 microgramos por litro. Y en cuanto a la evolución del paciente, bueno, el paciente a los pocos minutos de haber recibido el manejo, el tratamiento, tiene una mejoría de los síntomas y recupera paulatinamente lo que es la hipotensión y la oxigenación. Pero una hora después se observa que el paciente persiste con lo que es la hipotensión, por lo cual presenta lo que vendría a ser la readministración de adrenalina. Favorablemente el paciente sí responde a la readministración de adrenalina en este caso, y bueno, 2 horas después la presión arterial mejora y se estabiliza, y a pesar de que el paciente presenta lo que vendría a ser una fibrilación auricular, al paciente se le da lo que es digoxina para la reversión de esta, ¿no? Y el paciente es dado de alta 24 horas después y remitido a lo que es el departamento de alergia y a medicamentos para poder evaluar su caso. Bien, dentro de las pruebas y los laboratorios que le hacen al paciente, bueno, le hacen diferentes pruebas, tanto cutáneas, intradérmicas y una prueba de activación de basófilos conocida como BAT. En este caso se utilizan lo que son formulaciones sin diluir para las pruebas cutáneas, o también denominadas las SPT, y diluciones de 1 al 10 para pruebas intradérmicas, o también denominadas IDT, ¿no? Esto se utiliza debido a un consenso que existe, bueno, según las recomendaciones del grupo de la Red Europea de Alergia a Medicamentos. Bueno, y los resultados que muestra el paciente en cuanto a lo que vendría a ser las pruebas cutáneas, tenemos que el paciente da positivo a lo que vendría a ser lidocaína, tanto 10 miligramos por mililitro como el de 20 miligramos por mililitro, generando un halo de hinchazón que voy a mostrarles después, de 8.5 milímetros y 10 milímetros correspondientemente, ¿no? Y también de lo que vendría a ser la mepivacaína, de 30 miligramos por mililitro, también da positivo con un halo de 12 milímetros, ¿no? Pero en cuanto a lo que vendría a ser la articaína y la ropivacaína,
el paciente da negativos a las dosis que se le dan. Bien, en cuanto a lo que vendría a ser el IDT o también las pruebas intradérmicas, bueno, se le hace como para confirmar a lo que había salido negativo en las pruebas cutáneas, ¿no? Igual sale negativo lo que vendría a ser la ariticaína y la ropivicaína. Bien, en cuanto a lo que vendrían a ser las pruebas BAT, el resultado fue negativo para todos los analgésicos locales que se le dan, que son la lidocaína, la mepivacaína y la articaína, ¿no? Y en cuanto a las pruebas IgE, en este caso se menciona que no pudieron realizarse o no estaban disponibles. Sin embargo, según los criterios que se manejan, teniendo en cuenta lo que es la historia clínica y el estudio diagnóstico, que bueno, estos van a ser indicadores que van a favorecer a que el mecanismo ha sido medido por IgE, ¿no? Esto debido a dos factores. Uno, que el paciente presentó o experimentó lo que vendría a ser un shock anafiláctico, y dos, es que el resultado de los SPT fue positivo para la lidocaína y la mepivacaína. Bien. Entonces aquí podemos observar cómo es la reacción del paciente a los diferentes fármacos, o bueno, en este caso los analgésicos locales que se le administró. Y como conclusión tenemos que bueno, el paciente fue diagnosticado con una reacción de hipersensibilidad inmediata severa a lo que vendría a ser la lidocaína intranasal, y esta podría tener una posible reactividad cruzada a lo que vendría a ser la mepivacaína, que en este caso también salió positivo, pero no a la articaína porque salió negativo, ¿no? Y bueno, como conclusión también tenemos de que a pesar de que este tipo de reacciones es muy raro a lo que vendrían a ser los analgésicos locales, se puede dar y se tiene que hacer una investigación más profunda sobre eso, ¿no? Y que en este caso también todo lo que vendría a ser relacionado con las pruebas cutáneas van a ser útiles para lo que es el diagnóstico de estas reacciones y para identificar analgésicos locales alternativos, ¿no? Como en el caso del paciente, se podría utilizar lo que es la articaína, ¿no? A la cual no hace una hipersensibilidad. Bueno, esas son nuestras bibliografías. Retrocede un poquito, a ver. Retrocede. Desde el inicio, Ya, a ver, chicos. Silencio. Vamos a comentar un poquito, ¿ya? Anafilaxia van a ver bastante van a ver, ¿no? Hasta un paracetamol van a ver ustedes que van a hacer. Yo he visto, por ejemplo, en emergencias, yo he llegado a la UCI, he visto al ácido valproico. Un paciente que le rotaron, seguía convulsionando, le rotaron ácido valproico y hizo su reacción anafiláctica. Pero no solo se manifiesta ya de vía respiratoria, ¿cierto? Es a nivel de cualquier mucosa, ¿no? Piel, por ejemplo, ¿no? También vi reacciones alérgicas a fentanilo, fentanilo que se usa bastante en la medicación preanestésica. Sorochipil, no sé si conocen sorochipil. Los que vienen a Cusco les ofrecen sorochipil y no tiene nada para el mal de altura, es aspirina más paracetamol. Pues les da, ¿no? Como sintomático, pero no tiene un efecto directo sobre el mal de altura, pero les dan, pues también he visto un edema antoneurótico, edema de glotis, ¿no? Entonces, cualquier medicamento puede causar una reacción anafiláctica, ¿no? Ya que está, digamos, claro, el libro describe que sí existe, pero el problema es estar preparados para poder reaccionar ante estos eventos así, digamos, imprescindibles, ¿no? A ver, siguiente. Siguiente. Ajá. ¿Acá? No, sigue. Había unas imágenes, ¿no? Los fármacos, cualquier fármaco puede hacer, pues, anafilaxia, ¿no? De los fármacos, los antibióticos son los más frecuentes, son las penicilinas, que vamos a ver bastante, ¿ya? Esto es lo más peligroso, ¿no? Una de las partes, ¿no? El edema laringio, ¿no? ¿no? Porque si se cierra la glotis, ahí sí, o sea, te hace paro, si no, se muere. Tendrían que hacer, ¿qué harías frente? Si se cierra la glotis, ¿qué harían? No entra ni el tubo. No entra ni el tubo, no se puede. Alguna vez me tocó así y no. Tuvimos que intubar con un tubito de pediátrico, ¿ya? Entonces no se puede. Es bien, tienes que romper incluso trajes. Entonces, bueno, si es que hay un equipo de traqueostomía, tienes que hacer traqueostomía.
No importa salvar la vida, no cortar el cartílago. ¿Ya? Eso es es raro, ¿no? Pero a veces pasa, ¿no? Siguiente. Arritmias, ¿no? Miren, arritmias. Colapso cardiovascular, shock, arritmias, hacen miocarditis. Miocarditis de fentanilo o miocarditis post-fentanilo. ¿Ya? Pueden morir. Siguiente. Siguiente. Falla multiorgánica hacen, ¿no? O sea, el shock nos lleva a falla multiorgánica. Falla renal, respiratoria, cardiovascular, cerebral y síndrome de disfunción multiorgánica y muerte, ¿no? Ese es shock distributivo, o sea, hay una vasodilatación. Shock cardiogénico por una miocarditis. Shock obstructivo por hipertensión pulmonar. Siguiente. Taquicardia, bueno, siguiente. Diagnóstico, ya hemos visto, siguiente. No dosamos, la verdad no se dosa acá en Perú, IG. A ver, atrás, esto de acá. Beta-triptasa, la literatura dice, pero no se dosa en la práctica acá, ¿no? Sería ideal dosar, ¿no? ¿Cuánto leer? ¿Cuánto de eso? Siguiente. Esta escala, ¿no? Para definir un tratamiento hospitalario, tratamiento domiciliario, ¿no? Siguiente. Tratamiento primario, sí, siempre el ABC, no se olviden, ABC, ¿no? ABC, siempre, donde sea, ABC, ¿no? Vía aérea, oxígeno, su vía, sus líquidos intravenosos para reponer fluidos, subir la presión, monitoreo de funciones, saturación, presión arterial sistólica y diastólica. Son cositas así, o sea, en conclusión, eso, ¿no? ABC, todo es ABC, ¿no? Luego los medicamentos como de elección de epinefrina, ¿no? Por ejemplo, para esa imagen de edema de glotis, ¿qué le harían? Epinefrina intramuscular, ¿no? Ni modo. Ahora, lo malo es que puede producir arritmias también. Algunas hemos visto sangrado también una paciente que tenía epinefrina. Bueno, es una con otra, ¿no? Si hace edema de glotis y no hay una vía, agarra 5 ampollas de epinefrina, 10 ampollas de epinefrina, los diluyes en 5 cc de cloro y lo pones en la mascarilla de nebulización. Y le nebulizas. Sí, va a ser un poco de taquicardia, pero es una taquicardia sinusal. Entonces agarras 5 o 10 ampollas, lo divides en 5 o en 10 cc de cloruro y le nebulizas. Ya está. En 2 horas, 1 hora se va a acabar esa nebulización. Y le va a abrir bien. Se va a abrir la glotis, los bronquios y va a estar bien. Ya, y ahí le puedes poner hidrocortisona, que es lo que más hay. ¿No? Se debe usar metilprednisolona, pero no suele haber metilprednisolona, más es hidrocortisona. Norfenamina, oxígeno, ¿no? Entonces ahí están todas las el tratamiento, ¿no? Siguiente. ¿No? Epinefrina. Ahora, ya en casos más complejos, si el paciente se hospitaliza, ahí usamos epinefrina. La epinefrina es de elección en 2 situaciones. Uno, en el shock post-paro cardíaco. En el ACLS, epinefrina de elección en infusión, antes de la noradrenalina, ¿no? En el post-paro, para subir la presión, post-paro, ¿no? Y lo otro es en reacción anafiláctica. ¿Cómo se prepara la adrenalina para vía endovenosa? Facilito, ¿no? Facilito, para no estar calculando todo esto. Agarras 10 ampollas de epinefrina y lo diluyen en 100 de cloruro, ¿no? Pero eso tiene que pasar en una bomba de infusión, ¿no? Y lo regulas a 0.5 cc hora, 1 cc hora, 2 cc hora, 3 cc hora, 5 cc hora, 10 cc hora ya hay que preocuparla, no se pasa que igual. Entonces ahí, después si va mejorando, 3 cc hora, 2 cc hora, ¿no? 0.5 cc hora, 0.2 cc hora, va mejorando y lo suspende, ¿no? Ahora, lo malo es que muchos de esos van a producir flebitis, ¿no? Porque produce vasoconstricción periférica, pero igual hay que darle, ¿no? Lo segundo es noradrenalina. ¿La noradrenalina de cuánto viene? De 4 miligramos. Entonces 3 ampollas serían 12 miligramos. 3 ampollas de noradrenalina lo diluyes en dextrosa al 5%, 100 cc, ¿no? En un volumen de 100 cc, y también lo pasas a 1 cc hora, 2 cc hora, 0.5 cc hora, y así. Si no es que no se tiene adrenalina. Pero adrenalina es de elección en shock anafiláctico y en la hipotensión post-paro cardiovascular.
No, recuerden que en el posparo el pH medio se altera, entonces se hace un pH ácido. ¿Quién tiene mejor acción en un pH ácido? La adrenalina. La noradrenalina con pH menos de 7,3, 7,2, que son ácidos, digamos, un pH de 7, no va a actuar, es como si le pasa las aguas. La adrenalina tiene un poquito más de rabia, ¿no? Siguiente. Miocarditis, ¿no? Tiene, bueno, un 1%, ¿no? ¿Cuánto dijo? 1% de la población general. ¿Cuál es la estadística? Más o menos, de reacción anafiláctica. En general, 1% no es buena dicha, ¿no? Siguiente. Ya, bueno, no hay que leer, ¿no? Hay que estar preparados. Epinefrina, siguiente. Dosis, ya siguiente, ¿no? Ahí le pueden agregar, como ha dicho, hidrocortisona, clorfenamina, ¿no? Pero todos en general, chicos, es el ABC, ya esas se oyen en la ABC siempre, ¿no? Oxígeno, su vía, sus fluidos. Y tienes que pues monitorizar sus funciones, medir la presión, su pulso, con eso ya está. Si está taquicárdico, le falta agua, dale agüita. Su presión está baja, retener fluidos, no le va a hacer. Si el paciente va a orinar, ponle oxígeno y nebulizar, se está haciendo con edema de glotis, nebulizar con adrenalina, ¿no? 5 ampollas, 10 ampollas, 100, claro, lo nebuliza, está. Y ahí te lo tienes, ¿no? Y en el camino ya. Es bien frecuente, ¿eh? Mira, hace poco también, hace 2 o 3 días, creo una paciente que entraba a sala y ha hecho probablemente una edema de glotis, ¿no? ¿A qué? No sé. O sea, probablemente estamos sospechando. Y realmente pues es bien difícil, no se puede intubar. ¿Cómo romper el seguro? O sea, la glotis, lo que está así, se cierra. O sea, ¿cómo vas a intubar? Tendrías que romperlo, ¿no? Entonces tienes que hacer traqueostomía de emergencia y muchos no están capacitados, ¿no? No tienen por qué tampoco, porque o sea, no es parte de su formación, pero los problemas legales justamente suceden por esta situación, ¿no? Ya está. Siguiente. Ahí está, la anafilaxia refractaria. Bueno, eso ya lo dejan a la emergencia, al intensivista, ¿no? Ustedes las primeras medidas en general. ¿Ya? Siguiente. No hay que estar todas las medidas. Siguiente. Vasopresina, por ejemplo. ¿No? Vasopresina no la van a encontrar. Vasopresina se encuentra en un hospital 1-3, por ejemplo, ¿no? No se suele usar, pero si el paciente está muy grave, se puede hacer adrenalina. Simultáneo se usa noradrenalina. Simultáneo se usa vasopresina. Simultáneo le puedes usar dopamina. 5. ¿No? Pero un paciente ya refractario al tratamiento, como mencionó, ¿no? Siguiente. Ya, siguiente, azul de metileno, metadón. No, ahí está. Ahí la vía, las medidas, ¿no? Ahora es BCAs, ¿no? Estas medidas tienen que recordar. Ya, listo, nada más. Ya, a ver, vamos a continuar, ¿ya? A las 2 horas un break.